Bien, entonces tenemos harinas, ¿no? Las harinas, efectivamente, todos los alimentos de los cuales podemos obtener harina son almidones. Entonces puede ser el arroz, todo lo en el grupo de alimentos cereales, llámese arroz, llámese avenas, Las papas, profe. papas, tubérculos, ¿no? Todos estos y las leguminosas como son frijoles, lentejas, soya, garbanzo y la soya. Todos estos son leguminosas altos en contenido de almidones. Estos almidones son de gran complejidad. Recuerden que son carbohidratos. Pero aquí vamos a tomar en cuenta, hay almidones que en su transformación o en su degradación se pueden transformar casi completamente en glucosa. Sabemos que un polisacárido es derivado de un carbohidrato y el carbohidrato en su forma más simple forma monosacáridos. Entonces, las personas diabéticas, seguramente ustedes tienen conocidos o familiares diabéticos, les indican dentro de su dieta consumir pocos alimentos que tengan o que contengan harina. Entonces les disminuyen mucho el contenido de harinas. Por ejemplo, no consumir tantas papas, no consumir tantas sopas de pasta que son harinas refinadas, ¿sí? Disminuir el contenido de frijol. Por eso, porque son almidones que muchos de esos almidones en su transformación en nuestro cuerpo se transforman en glucosa. Es por eso que disminuyen o deben de disminuir el contenido de alimento de este tipo. Pero, ¿cómo poder disminuir este porcentaje de transformación de estos alimentos en glucosa? De ahí, antes de que me respondan, de ahí debemos nosotros de tomar en cuenta que hay alimentos, seguramente lo han escuchado, con un índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Es precisamente el porcentaje en el cual se transforman estos alimentos en glucosa. Hay alimentos que ya procesados, ya cocidos, ya bajo procesos de la cocción, se van a ir transformando en azúcares simples, en polisacáridos y de estos en monosacáridos simples, que casi el 100% se transforman a glucosa. Obviamente este índice glicémico, que es en cuanto a qué tanto porcentaje de ese alimento se transforma en glucosa, tiene como punto de referencia la misma glucosa. Entonces, el punto de referencia es que la glucosa, al transformarse, es en glucosa al 100%. Entonces, con base a esto, vamos a ver que hay alimentos que nosotros consumimos no a diario, pero sí muy frecuente y que se puede transformar en glucosa más allá del 90%, como por ejemplo el arroz blanco. El arroz blanco, al hervirlo, al cocinarlo de esa manera, vamos a ver que casi todo, más del 90%, se transforma al final en glucosa. Entonces, si consumimos arroz hervido, vamos a ver que gran cantidad o casi todo este arroz se va a transformar al final en glucosa. Por lo tanto, en una persona diabética no le convendrá consumir el arroz de esta manera, puesto que al final se va a transformar en glucosa y lo que queremos es precisamente que disminuya los niveles. Entonces, en ellos hay que disminuir o cambiar este consumo de arroz. ¿De qué manera podemos disminuir esta transformación y sobre todo la absorción de estos elementos que se transforman en glucosa dentro del mismo alimento? Que sean de tipo integral, es decir, que contengan fibra en su preparación inicial o dentro de su forma de cocción, que exista la fibra para que no se absorba en forma de glucosa, disminuya la formación de glucosa o que este índice glicémico se disminuya. Entonces hay arroz integral, arroz salvaje, que así se consume, se consigue en los súper, así arroz salvaje se llama, tiene como tal todavía fibra, como tal el arroz o productos de ese tipo y disminuyen ese índice glicémico. Entonces, para ellos se prefieren alimentos con índice glicémico medio y bajo. Sí, y así hay alimentos dentro de su preparación, no podemos consumir. Obviamente nos estamos refiriendo a alimentos que no estén con harinas refinadas. Las harinas refinadas, esas son las que se van a transformar en glucosa casi todas. Entonces, todas las galletas, todas las harinas refinadas, en cualquier presentación, porque ya viene refinado, entonces se van a transformar en glucosa. Entonces, galletitas, helados,
dulces de este tipo, es índice glicémico muy, muy alto. Entonces, tratar de disminuirlo. Hay frutas y verduras que tienen índice glicémico también medio alto, entonces tratar de sustituirlas por otros. Vamos al terreno deportivo. Ustedes están practicando o están indicando ciertas actividades y su deporte demanda mucha energía, pero también demanda mucho grado de atención. Por ejemplo, los ajedrecistas, los de tiro, tiro con arco, los que necesitan mucha precisión y concentración, ¿no? Y obviamente el nivel de atención debe ser muy alto. ¿Qué pasará si a este tipo de deportistas disminuyen los niveles de glucosa? Aparte de que Su les da atención va a sueño, ser mínima. obviamente su rendimiento va a disminuir y la capacidad de concentración ya no va a ser tal, van a perder la concentración, les va a dar sueño, qué sé yo. Imagínense en la vida cotidiana, un conductor de autos, ¿no? Un chofer de camión de transporte, obviamente también corre peligro de que le gane el sueño por esta disminución de glucosa. Entonces, ¿qué hacer o qué tipo de alimento recomiendan en deportistas durante su actividad para que no pierdan este nivel de concentración? Porque el índice glicémico es muy alto a lo mejor del alimento y posterior al consumo de estos alimentos y al registrarse una gran elevación de glucosa en sangre, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Liberar insulina. La insulina, entonces, recuerden que es una hormona que se libera a nivel del páncreas y que hace que disminuyan los niveles de glucosa en sangre, puesto que le está metabolizando, le está utilizando como fuente de energía para las funciones. Si esta insulina disminuye en un inicio muy rápido los niveles de glucosa, es decir, que al consumo, posterior al consumo de alimentos ricos en carbohidratos, vamos a ver que se produce una elevación, un pico de glucosa. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Liberar mayor cantidad de insulina para que disminuya rápidamente este pico de glucosa. De tal manera que se libera tal cantidad de insulina que se alcanzan niveles más altos de insulina que de glucosa, es decir, logramos un pico mayor de la insulina, provocando una hipoglicemia reactiva de forma no inmediata, pero sí es muy rápida. De manera que disminuye muy rápido estos niveles de glucosa para comenzar después una disminución más lenta. Esta disminución drástica, inmediata, es decir, el pico de insulina es mayor que el de glucosa, que dijimos que provoca una hipoglicemia reactiva. Al haber una hipoglicemia reactiva, la persona inmediatamente lo va a detectar como pérdida de atención, cansancio, sueño, y después de comer, pues agarramos un sueñito muy rico, ¿no? Que decimos que después de comer nos da sueño. Bueno, es derivado de ese pico insulínico, esa hipoglicemia reactiva. Entonces, ¿qué alimento no dar durante actividades deportivas que demanden gran nivel de atención y concentración? Precisamente los alimentos con índice glicémico muy alto. Y preferimos alimentos con índice glicémico medio para que mantenga estables estos niveles de tanto de glucosa como de insulina. Entonces, en algunos deportes donde se pueda consumir alimento, se prefiere que no sean de alto nivel de glucosa, es decir, índice glicémico. Entonces, algunos acostumbran, seguramente han escuchado, han visto, panes integrales, sándwiches de panes integrales con algún carbohidrato muy simple, puede ser una mermelada, Nutella, cajeta, leche condensada, algo, pero es una embarradita para que mantengan los niveles de glucosa y esta harina integral mantiene estos niveles de glucosa estables, de manera que no se va a percibir este pico de insulina y por lo tanto el nivel de atención pues va a ser o se va a conservar de la mejor manera. Entonces, así ustedes, mientras estén realizando actividades físicas, tal vez de larga duración y que requieren ese nivel de concentración, y se pueda consumir alimento, entonces dar este tipo de alimento que no tiene índice glicémico tan alto para no perder eficacia en el rendimiento o durante la actividad. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Profe, ¿podría ser un monosacárido, en ese caso algún producto, alguna fruta con fructosa? Sí, pero acompáñalo con algo para que no te alcance este pico de insulina. La fructosa tiene la ventaja de que no utilizamos tanta insulina. Tanta insulina, no es la única que no utiliza Exacto, muy molécula de... poquita. Ujú. Entonces, con ella sí no hay tanto problema. El problema es que
clásico, si es un chavo que se le antoja mucho una coca, ¿no? Clásico de, no, con una coca me repongo, sí, pero el pico de insulina va a ser muy alto porque es sacarosa, ¿no? Tiene glucosa y fructosa, entonces sí va a elevarse un poco la insulina. Acompáñalo mejor con algo sólido que tenga fibra, por ejemplo, ¿no? Para que esta insulina y esta glucosa no se disparen. Si no, sí les va a dar sueñito y ya van a bajar el ritmo de el ejercicio que están realizando. Porque además, bueno, la mayoría de las frutas, aparte de tener la fructosa, también contienen fibra. Sí, entonces, algunos sí, ¿no? Por ejemplo. Una manzana, por ejemplo, Sí, sí, contiene sí, mucha fibra. ¿no? Exacto. Sí puede ser, ¿no? Bueno, entonces la absorción se lleva a cabo, recuerden, a nivel intestinal. A nivel de la boca, algunos, los carbohidratos simples se absorben desde la boca. En el esófago casi no se absorbe nada, a veces es un medio conductor, llega a estómago, en el estómago nada más algunos elementos se absorben. Pero recordemos, de acuerdo a la complejidad del alimento, podemos nosotros separarlo ya desde la boca o a nivel del estómago. Por ejemplo, en el estómago se van separando las proteínas, pero las grasas, debido a esta complejidad y que todavía a nivel del estómago no tenemos las enzimas suficientes para separar las grasas. Esto se realiza a nivel del intestino delgado, en el duodeno, la primera porción de intestino delgado. Ahí, en el duodeno, llegan dos conductos que llevan secreción y que esta secreción sí tiene las enzimas suficientes para separar las grasas. Entonces, en el estómago se separan o se terminan de separar los carbohidratos y las proteínas, pero las grasas quedan casi intactas. Aún con el pH, lo que hacen es separar, pero separan toda la molécula de grasa. No parten la molécula de grasa, nada más la separan. Necesitamos entonces, uno, cambio de pH del medio y la otra son las enzimas específicas para este tipo de elementos, donde se da en la primera porción del intestino delgado, llamado duodeno. En el duodeno llega la secreción del páncreas y llega la secreción del hígado a través de la bilis. La bilis o las sales biliares tienen enzimas que van a separar ahora sí los iones que tienen en su estructura molecular las grasas, lo mismo a nivel pancreático. Estas enzimas, en términos generales, se conocen como lipasas, lipasa pancreática y lipasa biliar. Son enzimas específicas para la transformación de estas grasas y la separación y posterior absorción de estos elementos. ¿Sí? La digestión de las grasas, o también denominada como tal, toda esta vía energética de degradación de grasas, se denomina lipólisis. Lipólisis, transformación, lisis, ruptura de moléculas grasas. Tenemos los lípidos en nuestro medio llámese cuerpo, de tres maneras: triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Los fosfolípidos forman parte estructural de las membranas celulares. Es por eso la importancia que nuestra dieta debe de tener el consumo de grasas. No es que nos privemos de grasa. La grasa es necesaria e indispensable para nosotros, sí, puesto que de las grasas tenemos la formación de membranas celulares y las membranas sirven como estabilizadores y aislantes. También es una fuente energética. El colesterol de esta grasa se forman muchas hormonas, ¿sí? Por ejemplo, las hormonas sexuales están hechas a base de colesterol. Los triglicéridos forman parte de la reserva energética y estabilidad hormonal, estabilidad estructural, formación de moléculas orgánicas y formación de nuestras reservas grasas a nivel subcutáneo y a nivel de las vísceras. La grasa visceral tiene triglicéridos, tiene colesterol. Esta grasa visceral es indispensable para el buen funcionamiento de la glándula. Una glándula o tejido que no tenga grasa va a tener una disminución de esta fuente de energía y por lo tanto su función no va a ser adecuada. Es por eso la importancia de las grasas. Entonces, nuestro cuerpo, principalmente el hígado, es formadora de grasas, entre ellas el colesterol. Y hay colesterol que tiene la capacidad de no adherirse a los vasos sanguíneos, a las paredes de vasos sanguíneos, y otras que lamentablemente pues tienen afinidad para poderse depositar o fijarse en algunos tejidos o algunos medios. En ese caso, lo vamos a diseñar el colesterol por su densidad de estas moléculas. Hay de alta densidad,
de baja densidad y de muy baja densidad. La densidad se va a referir obviamente al tamaño de las moléculas. La grasa o el tipo de colesterol que nos beneficia precisamente para la no formación de estas placas de grasa dentro de vasos sanguíneos es el de alta densidad. Ese no tiene afinidad para el depósito. En cambio, los de baja densidad y muy baja densidad sí lo tienen. Las grasas de tipo animal, no todas, pero la gran mayoría, vamos a ver que tienen colesterol de baja y muy baja densidad, es decir, tienen afinidad para depositarse, para formar estas placas de grasa. En cambio, hay algunos productos vegetales que tienen capacidad para elevar los niveles de colesterol de alta densidad. ¿Sí? Entonces es por eso que algunos productos, por ejemplo, los ácidos grasos que son omega, omega 6, omega 3 y todo este tipo de ácidos grasos que dicen que son antioxidantes y que den características de, ellos promueven la formación de grasas de alta densidad, es decir, que no se van a adherir a los vasos sanguíneos. ¿Ok? Bueno, a eso se refiere en cuanto a la importancia. Vamos a ver que nuestro aparato digestivo tiene diferentes enzimas muy específicas para algunos elementos. Para los carbohidratos tenemos amilasas. Por ejemplo, en la saliva, la amilasa salivar o tealina. También tenemos a nivel de páncreas, a nivel de otros órganos. Si es de proteínas, se llaman proteasas o, en este caso, vemos una enzima llamada pepsina. La pepsina, vamos a ver que es una enzima específica para separar a péptidos, de ahí el nombre, ¿no? Pepsina. Entonces, separa los péptidos que están hechos a base de aminoácidos. Entonces, vamos a ver que esto se da principalmente desde la boca hasta el estómago, pero las grasas dijimos que esto se lleva a cabo a nivel intestinal, no se lleva a cabo a nivel del estómago, ¿sí? Aquí es un ejemplo de enzimas. Por ejemplo, el páncreas, dijimos que tienen enzimas específicas para las grasas llamadas lipasas. También para el colesterol, para el fosfolípido. El intestino tiene muchas enzimas para otro tipo de elementos, ¿no? Y esa función isomerasa significa que va a cambiar la molécula de posición nada más. ¿Sí? Es lo que hace una enzima clasificada con ese nombre. Entonces, a lo que vamos es de que nuestro aparato digestivo tiene enzimas específicas para cada uno de estos sustratos energéticos de los cuales nosotros podemos echar mano. Entonces, los fosfolípidos o lípidos se tienen que degradar, transformar a elementos lo más simples. Y aquí en el esquema o en la imagen vemos que tenemos la presencia de sales biliares o bilis, ¿no? Aquí tenemos sales biliares. Estas están en la bilis. La bilis se produce en el hígado. Se liberan cuando hay alta concentración de grasas a nivel del intestino para poderlas separar. Y así es como va a actuar. Una lipasa pancreática junto con sales biliares, otra lipasa. Vamos a ver que va a ir separando los elementos grasos, ¿no? Para formar elementos muy simples, como por ejemplo un monoglicérido. El glicerol es una grasa simple. Y los ácidos grasos, ¿sí? La estructura más simple de una grasa se llaman micelas, así como cerillitos. Estos son micelas. De ahí el nombre de productos que quitan restos grasos. Por ejemplo, a nivel cosmético, es el agua micelar. ¿Micelar por qué? Porque va a quitar, separar estas micelas de nuestra piel, la grasa de nuestra piel. ¿Sí? Ok, vamos. Las proteínas. Recordar, proteínas están hechas a base de aminoácidos. ¿Nos escucha, profe? A ver, espérame. Déjame mover tantito. A ver. Es que ya me marcó. Profe, como Profe, que se cortó su internet. Cortó, profe, nos escuchamos. A ver,
¿Ahí me escuchan, chicos? Ya se Sí, escucha. Ah, Es que me tuve que mover porque ya me andaba también aquí sacando. A ver, entonces. Bueno, entonces repetimos. Déjenme compartir otra vez la imagen. Entonces, las grasas. Ah, no, entonces regresamos. A ver, espérenme. No le estoy compartiendo nada. Déjenme, abro la presentación. Es que hasta me sacó de la presentación. Bueno, nos quedamos en las proteínas. en los cerillitos. Ah, ok. En las micelas, ¿no? Sí, Ok, entonces, espérame, déjame. Ya está. Me sacó de la presentación esto. Aquí está. A ver, entonces, déjenme ver. Aquí estamos. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Nos quedamos ahí. sí, profe. Ok, entonces recordar que las sales biliares tienen lipasa, lo mismo que la secreción del páncreas, y separamos las grasas en estas estructuras monoglicéridos, que son gliceroles de una sola cadena, y así es como pasan o absorbemos las grasas en nuestro intestino, a donde lo morado que representa una célula del intestino, así es como se absorbe y pasa al torrente sanguíneo, a los capilares, y de ahí ya su distribución o bien su almacenamiento. Es como se almacenan o utilizamos las grasas en nuestro cuerpo, ¿sí? En cambio, las proteínas dijimos que son un conjunto de aminoácidos. Los aminoácidos, igual que las grasas, igual que los carbohidratos, tienen cadenas de carbonos. Estas cadenas de carbonos, al final y al inicio de esta cadena, es ahí la diferencia con otros elementos. Tienen grupos amino, es decir, tienen nitrógeno NH3 o NH4 es el grupo amino, y del otro lado, del otro extremo, tiene el grupo OH o también llamado hidroxilo. Esto es lo que le da la característica a un aminoácido. Para romper la estructura molecular de esto, necesitamos enzimas específicas llamadas peptidasas, ¿sí? O proteasas, cualquiera de los dos actúa bajo esas características. De manera que van separando las proteínas para obtener energía. Estas vías, recuerden, ahorita lo estamos viendo ya lo macro a nivel intestinal, pero van pasando hasta a nivel celular para que éstas sean transformadas y obtengamos energía a partir de estos elementos. Las vías energéticas que no son carbohidratos, pero de las cuales obtenemos energía, en general se conocen como vías gluconeogénicas o la gluconeogénesis. Se refiere a la obtención de energía a partir de elementos que no son carbohidratos, nuevas moléculas que se forman a partir de elementos que no son carbohidratos. ¿Y cuáles son? No son carbohidratos como tal, las proteínas, las grasas, pero ahí también entra el lactato y algunos aminoácidos que se llaman aminoácidos glucogénicos, ¿no? Que gracias a ellos se conectan a la glucólisis para obtener energía. Entonces, las proteínas, recordar, se descomponen o se transforman por estas enzimas específicas y se van a absorber en forma de aminoácidos. Estos aminoácidos nosotros los podemos tener libres circulando o bien sirven para la construcción de proteínas a nivel estructural y que sirvan de reserva, músculo u otro tipo de tejidos. Todo el tiempo estamos ocupando proteínas para la reparación de tejidos. Las funciones importantes de las proteínas, o una de las más importantes, es la construcción de cualquier tipo de tejido. En cambio, la función energética es la segunda o la tercera función, puesto que no es la importante. Las proteínas no están diseñadas como tal para darnos energía de alta calidad. Sí nos la dan, pero no es de tan alta calidad. La que nos da más energía, obviamente, son las grasas y de ahí le siguen los carbohidratos. Pero las proteínas, al no ser su principal función, vamos a ver que la calidad energética va a ser menor. No con esto quiero decir que sea mala, es nada más de menor eficacia la energía que nos da, por eso es que la última reserva de energía, ya que la función principal de las proteínas es la de construcción y formación de tejidos.
Entonces, todo el tiempo estamos renovando nuestro esqueleto, se necesitan proteínas. Todo el tiempo estamos contrayendo los músculos y si estamos haciendo actividades físicas, entonces los músculos sufren y hay que repararlos. Si tenemos algún tipo de infección o manifestación de alguna enfermedad, necesitamos mantener el sistema inmunológico capacitado, entonces necesitamos proteína para eso. Si queremos reparar algún tejido, una cicatriz, necesitamos proteína. ¿Sí? Entonces, como ven, hay muchos procesos en los cuales no es para dar energía, pero sí para la construcción. ¿Ok? Entonces, a manera resumida, vamos a ver que estas vías catabólicas y anabólicas están íntimamente relacionadas para la obtención de energía. Así tenemos que los carbohidratos, o también se denomina como glúcidos por glucosa, van a estar degradando a esta vía para la obtención de energía, ya sea para la formación de compuestos intermedios, como puede ser el lactato, el piruvato, que es otro sustrato, o bien también para la obtención de grandes cantidades de energía a partir de la respiración celular a nivel mitocondrial. Las grasas y las proteínas también se conectan directamente a la vía glucolítica para la obtención de esta energía, recuerden, en presencia de oxígeno, por la complejidad en las moléculas que tiene cada uno de estos, que forman en conjunto la gluconeogénesis. Los tres, carbohidratos, grasas y lípidos, nosotros, al estar garantizados de la suficiencia energética, los podemos almacenar. Entonces, los carbohidratos en forma de glucógeno, las grasas en forma de tejido graso subcutáneo o grasa visceral, y las proteínas en forma de, como tal, de tejido a nivel muscular. Pero los compuestos intermedios de la glucólisis es el piruvato, es un sustrato energético que se puede transformar en tres elementos o hay tres vías de destino del piruvato. Entonces, una es la formación de lactato, que aquí, bueno, no aparece. Otro es la formación de alcohol a través de la fermentación. Aquí ponen el lactato, ¿no? Y el otro es que se introduzca a la vía oxidativa, es decir, a la mitocondria, y su transformación posterior a diferentes elementos para que nuevamente sea una serie de reacciones y se obtenga al final una gran cantidad de ATPs. En este caso van a ser 36 moléculas de ATP por cada molécula de piruvato que entre, y la formación de CO2 y obtención de agua metabólica. Estos son los elementos finales de la glucólisis aeróbica. 36 moléculas de ATP, agua y CO2. De manera intermedia, esta utilización de carbohidratos va a darnos productos intermedios. Ya dijimos uno, el piruvato. El otro va a ser la obtención de energía. Estábamos diciendo que las capacidades y las tasas. Entonces, vamos a ver que aquí la tasa es muy alta, se produce rápido, pero no en tanta cantidad para la duración. Entonces, vamos a ver que esta tasa es muy alta, pero no es tan redituable como a nivel oxidativo. Vamos a ver que aquí se forman dos moléculas de ATP nada más por vía anaeróbica. Entonces, si sumamos de toda la vía glucolítica, es decir, glucólisis, tenemos 2 ATPs de la vía anaeróbica más 36 de la vía aeróbica, forman en total 38 moléculas de ATPs. En realidad se forman 40, pero si reutilizan 2, de manera que tenemos una ganancia neta de 38 moléculas de ATPs. ¿Ok? Agua y CO2. Esa es la vía aeróbica. Vía anaeróbica, 2 ATPs y formación de lactato o no con la formación de piruvato previo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ok. Bueno, a ver, entonces, déjenme ver que sí. Y bueno, entonces, bueno, rápidamente pasamos. Ya que el piruvato, como les digo, es un producto intermedio, entonces entra a la mitocondria y si quiero obtener estos 36 moléculas de ATPs, entran a la mitocondria. Otra vez, otra profe, vez no se escucha, profe. Déjenme ver. Eh, Ahí sigo igual, ¿no me escuchó? Sí, ya se escucha, Sí profe. se escucha, profe.
Ahí ya me escuchan mejor. Ahí sí se escucha. Ok, va que va. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, el piruvato, entonces, requerimos su transformación a nivel de, para su transformación, perdón, para su utilización en la mitocondria. Entonces, se va a transformar en esta molécula llamada acetilcoenzima A. El piruvato, si recordamos, bueno, ahí en los documentos está, van a ver que casi a la mitad de la vía de la glucólisis anaeróbica, la glucosa, la fructosa se va a transformar en glucosa, sigue teniendo 6 iones de carbono. Llega más o menos a la mitad en la reacción 4,5, se parte a la mitad, entonces quedan 2 moléculas de 3 carbonos. El piruvato tiene 3 carbonos. Para ser transformado a acetilcoenzima A, necesitamos una enzima específica que va a sacar del piruvato, así como lo estamos señalando, saca un carbono y queda ya molécula de 2 carbonos en lugar de 3 y es adicionado por ácidos grasos. Se acetila y se une a una enzima, una coenzima, un cofactor, ¿no? Y se forma esta acetilcoenzima. A partir de aquí se inicia el ciclo de Krebs, vía aeróbica de la glucólisis o ciclo del ácido cítrico. Se le denomina ácido cítrico o citrato porque es el siguiente compuesto que se forma dentro de este ciclo de obtención de energía. ¿Sí? Entonces el piruvato se transforma a acetilcoenzima A, de acetilcoenzima A se forma el primero que es oxalacetato y después ácido cítrico o citrato. Y de ahí todo un conjunto de reacciones que son en número total de 10 y de manera cíclica todo el tiempo se está aquí generando y transformando esta molécula para la obtención de 36 moléculas de ATP. Estos elementos NAD y FAD son cofactores, es decir, son facilitadores para la formación de ATPs. ¿Dónde se lleva a cabo la mayor cantidad de este ciclo y de obtención de energía? En la matriz o en los espacios de la mitocondria. Nada más que así se le dice al espacio, las cisternas como tal, al hueco de esta mitocondria, la matriz mitocondrial. Es donde se lleva a cabo con mayor eficacia la obtención de esta cantidad de ATPs. ¿Ok? Bueno, entonces es la transformación de todos ellos. Y vamos a ver que esta transformación es precisamente cómo entra moléculas ya del piruvato convertido a acetilcoenzima A, cómo la molécula de 3 carbonos se va transformando y va cambiando de nombre de ácido cítrico o citrato a isocítrico y ahí vemos los diferentes nombres. Y vean cómo quedó ya de 2 carbonos y se sigue transformando para formar productos intermedios de estas reacciones, toda una cadena y secuencia de reacciones para la obtención final de energía. Y esto se replica constantemente porque todo el tiempo estamos introduciendo este piruvato ya transformado a este ciclo y todo el tiempo estamos produciendo ATPs, CO2 y agua. Esto de manera continua durante actividad física, despierto, dormido, ¿sí? Realizando cualquier actividad para obtener energía a partir de estos elementos de la oxidación. En cada una de estas reacciones que tenemos, aquí pueden entrar diferentes elementos, principalmente a este nivel los aminoácidos, diferentes tipos de aminoácidos, no todos entran en cualquier punto, sino hay puntos específicos, al igual que ácidos grasos se conectan con estas vías a la oxidación, es decir, presencia de oxígeno. Y es cuando se llevan a cabo los procesos de oxidación de las grasas, oxidación de las proteínas en forma de aminoácidos. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Ok. Esta Sí. presentación, si quieren, se la subo para que la tengan también. ¿Ok? Bueno. Sí, gracias. Ok, entonces, fíjense bien, vamos a ver el siguiente material que nos habla precisamente de las vías energéticas, pero más en cuanto a la utilización de nuestra glucosa de forma abreviada. Entonces, vamos a ver aspectos generales. Ahorita les comparto nada más en lo que se habla. Aspectos generales de la glucólisis, ¿sí? Entonces, eso, esa manera sintética. Este video es el que tienen en la plataforma, no sé si ya lo vieron, pero bueno, de todos modos se los compartimos. Ahí lo están viendo.
Sí. Ok, vamos a ver entonces. En este video vamos a revisar a la primera etapa de la respiración aerobia y anaerobia, conocida como glucólisis. Sabemos bien que la respiración aerobia y anaerobia comienzan con un proceso denominado glucólisis. Este proceso es la oxidación parcial de la glucosa, es decir, es la ruptura de la glucosa. Debido a que es un proceso metabólico en el que se está llevando a cabo la ruptura de moléculas complejas a moléculas más simples, este va a ser un proceso del tipo catabólico. Y en este proceso de ruptura se formarán dos moléculas de ácido pirúvico, también conocido como piruvato, se tendrá una ganancia neta de dos moléculas de ATP y también se van a producir dos moléculas de NADH. Posteriormente, este ácido pirúvico se puede convertir en alcohol etílico y dióxido de carbono en la fermentación alcohólica o en ácido láctico en una fermentación láctica. O bien, puede continuar su degradación en un proceso denominado ciclo de Krebs, cuando la respiración es del tipo aerobia. Por lo tanto, la glucólisis en organismos aeróbicos es el preámbulo para entrar al ciclo de Krebs. La glucólisis se va a llevar a cabo en el citoplasma y este proceso consiste en 10 reacciones químicas catalizadas por enzimas. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Ok, entonces con esto vamos a ver esos aspectos generales de la glucólisis. Hay dos maneras. Una en ausencia de oxígeno, llamado glucólisis anaeróbica, y otra de forma aeróbica. En la anaeróbica puede o no producirse gran cantidad de lactato. Por lo tanto, hay glucólisis anaeróbica láctica y aláctica, con y sin formación de lactato. Este es de acuerdo a la intensidad de la duración. A mayor intensidad, menor duración. Y esto es biológicamente así. Hay personas que están muy adaptadas a procesos de larga duración y muy alta intensidad, pero eso es como lo mencionamos hace rato, ¿no? Que necesitan gran capacidad enzimática para poder tolerar más tiempo este alto nivel, esta alta intensidad. Y a menor intensidad, la duración se prolonga y por lo tanto la fuente energética va a ir cambiando de acuerdo a la duración y la obtención de ella, ¿no? Entonces, por eso es el cambio de sustrato energético, el predominio energético en el cual se está utilizando cada una de estas vías. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, bien. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, vamos a ver el siguiente material. Yo creo que con este material vamos a terminar la sesión, porque necesitamos también que ustedes vean el material que les subimos y que también de ese material, bueno, vean las actividades que se tengan que realizar, ¿no? Entonces, vamos, déjenme ver algo que nos ayude rápidamente, hablando de la glucólisis, ¿no? Anaeróbica y aeróbica, ¿no? Entonces, déjenme, estoy abriendo el material para que lo podamos observar todos. Entonces, vamos a ver. Ahorita se los compartimos. Déjenme. Ahí todos están viendo la imagen, chicos, en blanco. Bueno, la pantalla en blanco y una manita. Sí. Ok, entonces escuchemos. Como vimos en el video anterior, el ácido pirúvico puede seguir una de varias vías. Una vía es aeróbica, con oxígeno, y las otras son anaeróbicas, sin oxígeno. Bien, el piruvato es uno de los compuestos intermedios de esa transformación de glucosa. Recuerden, la glucosa se va a ir transformando, pero casi en todos los tejidos, incluyendo el músculo, no podemos regresar ya una vez transformada la molécula, es decir, una primera reacción de transformación de glucosa, ya no puede regresar al estado original de glucosa, solamente en dos órganos o dos tejidos. Uno es el hígado y otro es algunas células del páncreas.